Ya voy a empezar. Cualquier cosa, lo que voy a hacer ahorita es enviar otro mensaje para que se conecte la gente, porque vengo pocos conectados. Entonces ya voy. Ahí se fueron conectando, entonces voy a empezar con la sesión de hoy. Hoy estaremos viendo la forma inversa del teorema segunda, del teorema derivado de una transformada. Generalmente va a suceder lo siguiente. Por ejemplo, el teorema de derivada de una transformada, de hecho, era un toquecito a la parte del documento. Se supone que ya lo escribí. Ok, esto todavía no. De hecho, esto lo vamos a ver posiblemente ahora más tarde. Hay dos temas importantes. El tema derivada de una transformada y transformada de una derivada. Y ahí es donde viene la parte importante. Ok, procedo a empezar. En este caso, la semana pasada estuvimos viendo algunos ejemplos de derivada de una transformada. En este caso, cuando nosotros tenemos, que, y si me hago un toquecillo nada más, porque me parece que está presentando problemas, ya se supone que debería funcionar. Bueno, cuando nosotros teníamos la derivada, en este caso, de t a la n por un f de t, esto se convertía en este caso, menos uno elevado a la n multiplicado por la transformada, perdón, por la derivada con respecto a s. En este caso, ¿de quién? Ah, bueno, de la transformada de Laplace f de t. Bueno, aquí faltaría algo. Derivado n veces con respecto a s n veces. Esto es lo que quiere decir básicamente el teorema de derivada de una transformada. Ahora hay una forma inversa, que generalmente esto es importante para poder ir continuando, para que sepan, por ejemplo, cuando les aparecen algunas funciones así. Para la forma inversa, para la forma inversa, se usa, para la forma inversa se usa, en este caso, para funciones. Entonces aquí les voy a poner eso muy importante, que tienen que ver con logaritmo, arco tangente. A veces en cuando sale tal vez alguna, tal vez muy similar, pero generalmente con logaritmo y arco tangente son las que más aparecen. Y la forma inversa dice lo siguiente. En este caso, cuando nosotros tenemos, en este caso, la transformada inversa, en este caso, una función f de t, esto sería igual a uno partido, perdón, menos uno partido t, multiplicado por la transformada inversa de la derivada con respecto a s de la función, en este caso, la transformada inversa, ajá, con la derivada con respecto a s a la función f mayúscula de s. Pues básicamente lo que hay que hacer es calcular esta derivada y después aplicar la transformada inversa. Esto se utiliza más que todo para funciones que tienen que ver con, en este caso, con arco tangente, logaritmos. Entonces, cuando les pidan la forma, por ejemplo, la transformada inversa de funciones que tengan que ver con logaritmo y arco tangente, uno ya sabe que tiene que hacer con respecto a la deriva de la forma inversa. Entonces, de hecho, aquí está la forma general, pero generalmente se trabaja básicamente con la, eh,
En este caso con por ejemplo, este es el caso general, pero por ejemplo, es muy difícil reconocer cuándo hay que derivarlas tantas veces. Entonces, generalmente se trabaja únicamente con el caso único, que en este caso es lo que les está diciendo. Por ejemplo, vamos a ir haciendo algunos de estos simplemente para que quede cubierto el caso y cualquier cosa les preguntan, pues simplemente se aplica. Mi consejo es que cuando aparezca un logaritmo, apliquen propiedades del logaritmo para que se haga muchísimo más sencillo. Por ejemplo, vean esta de acá. El teorema de la transformada inversa de ahí se puede aplicar básicamente a cualquier función. El tema es de que no toda función es idónea para hacer la parte de la transformada inversa. Aplicar este teorema, que es la forma inversa, y no tiene tanto sentido si, en este caso, la función es de las facilitas, porque, por ejemplo, en este caso, si ustedes se dan cuenta, aplicarle la transformada inversa a una función f de t es aplicar la transformada inversa de una derivada. Ah, bueno, entonces uno dice, no me funciona con todas las funciones. O sea, sí funciona con todas las funciones, pero aquí hay que hacer un paso extra. O sea, este teorema se puede aplicar a cualquiera. El tema es de que aquí hay un paso extra. De ahí, aquí básicamente es más fácil aplicarlo, al que es el paso único, al que es el paso extra. Básicamente eso. Bueno, pero vean este ejercicio de acá. Ah, bueno. En este caso, quedaría la transformada inversa de esta función. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué esto de acá es menos pi cuartos? Bueno, una de las notas que ustedes tienen que saber, y tal vez es útil mencionarlo, es que, por ejemplo, cuando ustedes tienen la transformada inversa de una función f de t, tiene que cumplir lo siguiente. Tiene que cumplir que el límite cuando, en este caso, s tiende a infinito de esa transformada, bueno, transformada realmente aquí, de cero. Eso es importantísimo. Por ejemplo, este límite de acá, de hecho, da cero. O sea, si uno aplica un límite con respecto a ese, esto da cero. ¿Por qué es importante eso? Bueno, porque básicamente es una condición. Y de hecho, si ustedes se dan cuenta, básicamente cuando uno aplica transformada de Laplace, es con funciones del tipo funciones que al derivarlas me dan una función, unas fracciones parciales, y por eso es importante unas fracciones parciales. Bueno, voy a darme cuenta que aparece el siguiente ejercicio. Ah, bueno, y este límite de aquí adentro sí me da cero. Simplemente para mencionar eso. O sea, siempre el resultado de una transformada de Laplace tiene que dar cero cuando uno tiene el límite más infinito. Es una condición. Ok, 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 ok. Ok, entonces lo que vamos a utilizar. Bueno, volviendo al tema, básicamente utilizamos ese teorema por el tema del arco tangente. Ah, bueno, es por el tema es por el tema del arco tangente que aplicamos el teorema. Pues primero calculemos la derivada. Si yo derivo con respecto a S, bueno, la voy a poner así. Solución. Si uno deriva con respecto a S, en este caso de S, partido S menos 4 menos pi cuartos, bueno, uno puede darse cuenta que aquí tendríamos la derivada de arco tangente. La derivada de arco tangente es súper sencilla. La derivada de arco tangente es uno partido S al cuadrado más uno. Aquí quedaría S partido S menos 4 todo al cuadrado más uno. Todo esto multiplicado por ¿quién? Ah, por la derivada de esto de acá. Pero eso sería la derivada de un cociente. Tendríamos que multiplicar con respecto a S la derivada de S partido S menos 4 por regla de la cadena. La derivada de esto me da cero. Así que ya con respecto a esto estamos bien. Bueno, entonces quedaría esto de esta forma. Ahora me puedo dar cuenta que entonces esta primera expresión queda tal cual, así que simplemente lo voy a copiar y pegar.
Y con respecto a esta, la vamos a derivar. Sería la derivada de la primera. De hecho, esto uno se puede ahorrar un paso importante si no quiere calcular esa derivada, porque uno puede ver a eso como s menos s partido s menos 4, le sumamos un menos, un 4 y le restamos un 4. Y aquí, por ejemplo, quedaría entonces s menos 4 partido s menos 4 más 4 partido s menos 4. Y esto de acá me da 1. Y esto de acá, pues me daría 4 partido s menos 4. Y si yo agarro y derivo esta expresión, o sea, si le aplicamos la derivada a todo, me doy cuenta que la derivada con respecto a s de 1 más 4 partido s menos 4, pues es simplemente ¿quién? Bueno, la derivada de 1 a 0 y la derivada de esto daría 4 menos 1 partido s menos 4 todo al cuadrado. Es básicamente porque ahí aplico una regla de la cadena. Eso es para no hacer la regla del producto. A mí no me gusta siempre hacer la regla del producto porque no se termina enredando. De hecho, uno se puede dar cuenta que al final de eso daría, de ahí pues 1 por s menos 4 si aplico la regla del producto, más la primera sin derivar, por la derivada de la segunda que también da 1, todo esto partido la segunda al cuadrado. Y ahí al final básicamente también dame, aquí daría 1 por s, daría s. Vamos a ver qué pasa acá. 1 por s menos 4. Bueno, aquí es un menos, perdón, no es un más. Entonces, 1 por s daría, y ahí básicamente s, menos 1 por s daría 0, y el menos 4 quedaría entonces menos 4 partido s menos 4 al cuadrado. Bueno, entonces básicamente quedaría esto multiplicado s menos 4 todo al cuadrado. Al final, si me doy cuenta, entonces esta expresión me daría un menos 4 en la parte de arriba, y aquí utilizando la regla del, básicamente, la potencia cociente, quedaría s menos 4 por s menos 4 al cuadrado, más 1. Y de ahí, si aquí básicamente también multiplico, quedaría de esta forma, para que quede una sola fracción. Ahora, si me doy cuenta, esta expresión con esta expresión se van a cancelar, y al final aquí entonces me daría menos 4 todo esto partido, s al cuadrado, más s menos 4 todo al cuadrado. Y aquí es donde podemos aplicar el producto notable, va a quedar menos 4 s al cuadrado. Ahora desarrollo el producto notable, s cuadrado, menos 8s, más 16. Al final, eso se puede escribir como menos 4, 2s cuadrado, menos 8s, más 16. Y nos podemos dar cuenta que tanto la parte de arriba como la de abajo tienen tata. Va a quedar menos 2, todo esto partido, s cuadrado, menos 4, s más 8. Y esto de acá podemos darnos cuenta que es un polinomio. De hecho, en este caso, no sé cómo es ese polinomio, si es cuadrático irreductible o no. Entonces simplemente voy a meter una calculadora para ir revisando esa parte. Entonces, tenemos ese polinomio que en este caso ponemos modo 5 3 1 menos 4 y en este caso 8. Y en este caso es un polinomio cuadrático irreductible que, como les había mencionado en las clases pasadas, este tipo de polinomios uno los puede resolver, en este caso, bien dándonos cuenta que en este caso el polinomio as cuadrado más bs más c se puede escribir como un a multiplicado s menos, en este caso, h al cuadrado más k, con h igual al min x y y, bueno, y k igual a min y. De hecho, aquí es más x y aquí sería más y también, o sea, cualquiera de las dos opciones. Entonces aquí podemos darnos cuenta que el mínimo valor de x es este, entonces simplemente sustituimos, queda menos 2 partido s menos 2 al cuadrado más 4 al cuadrado más 4. Y ahí estaría básicamente la primera parte. Entonces, básicamente, la transformada inversa, en este caso, de arco tangente de S partido S menos 4 de esta forma, menos pi cuartos, sería entonces igual a ¿quién? Ah, bueno, sería igual a menos 1 partido t multiplicado por la transformada inversa de ¿quién? Bueno, de la derivada que acabamos de sacar, que es menos 2 partido S menos 2 al cuadrado
más 4. Y aquí, por ejemplo, podemos darnos cuenta que aquí aparece un S-2. Ah, bueno, esto se puede hacer por teorema de primera traslación. De hecho, por ejemplo, este -1 por este menos 2 puede salir directamente de la transformada. Va a quedar entonces -2. De hecho, no, no, mentira, mentira, mentira. Ahora, menos por menos va a dar más. Entonces, aquí lo podemos escribir como 1 partido t multiplicado por la transformada inversa, pero aquí podemos darnos cuenta que, ah, bueno, aparece un S-2. Entonces, aplicamos la forma inversa del teorema de segunda traslación. Va a quedar aquí un e elevado a la 2t multiplicado por la transformada inversa, en este caso, ¿de quién? De 2 partido s cuadrado más 4. Y esta expresión de acá corresponde a la... Si me da un toquecillo para ver que se están conectados ahorita. Ah, bueno. En este caso, eso corresponde a la transformada inversa de quién. Bueno, puedo dar en cuenta que la transformada, en este caso, del seno de kt es igual a k partido s cuadrado más k cuadrado. Y podemos darnos cuenta que básicamente el que está arriba y en la parte de abajo, pues aquí únicamente escribimos esto de esta forma. El 4 lo escribimos como 2 al cuadrado. Y aquí nos damos cuenta que, ah, bueno, esto coincide con esto. Entonces la transformada inversa corresponde al 1 partido 2t e elevado a la t multiplicado por la transformada inversa de esta expresión. Pero eso es igual a seno 2t. Y listo. Y esta sería, por ejemplo, la respuesta de esa transformada. Entonces, de hecho, voy a ver si me prendo las páginas para que simplemente comprobar que esta es la 26. Y en este caso, un 4.2. Ok, tanto que sigue nada más. Es esta de acá, pero simplemente no se ve. Y si ustedes se dan cuenta, pues el resultado coincide. Eso es porque básicamente el ejercicio está bien realizado y nada más hay que tener como cuidadillo con respecto a algunas cosas. Entonces, básicamente eso. Era la página 26, esta está en la 53 para ir cambiando rápidamente para ir comprobando algunas respuestas. Ok, vamos a hacer esta que tiene que ver con logaritmo. Una cuestión importante con el logaritmo es que intenten aplicar las propiedades del logaritmo para poder derivar. Acuérdense que el logaritmo tiene propiedades importantísimas con respecto a las sumas y al producto. Entonces, de hecho, ustedes se pueden inscribir dar cuenta que en este caso, y pues todo esto tiene que ver directamente con el, el logaritmo. Ah, bueno. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que vamos a hacer con respecto a esto es darnos cuenta primero de que tiene que ver con logaritmos y arcotangentes. Entonces ya uno sabe que es la forma inversa del teorema de, en este caso, derivada de una transformada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, en este caso lo que vamos a realizar es simplemente, en este caso, pues aplicar básicamente el resultado. Entonces, en este caso, primero solución y vamos a derivarlo de adentro. Una nota importante es que en este caso uno se puede dar cuenta que 1 partido 16 partido s cuadrado, y en este caso poder, como el teorema de carita feliz. Multiplico este por este, y al final multiplico los dos de abajo. En este caso quedaría s cuadrado menos 16 partido s cuadrado. Y por ejemplo, si yo veo esto como el logaritmo de esto, y el logaritmo lo veo de esta forma, ustedes se pueden dar cuenta de que en este caso el logaritmo separa cocientes en restas, va a quedar logaritmo en este caso, ¿de quién? De s cuadrado menos 16, y separa en este caso y baja exponentes. Entonces, por ejemplo, de hecho acá esto se puede factorizar de una vez y darse cuenta que eso queda s cuadrado menos 4. En este caso no tiene tanta intención porque de hecho nos complicaríamos un toquecito porque esto ya básicamente está listo. Ahora, con respecto a esta otra expresión, pues básicamente de ahí, el baja exponentes. Entonces me quedaría logaritmo de s cuadrado menos 16 menos 2 logaritmo de s. Y listo, ya con eso nos ahorraríamos un paso grandísimo. ¿Por qué? Porque la derivada con respecto a s de toda esta expresión simplemente es derivar cada una de estas expresiones.
Pero al derivar básicamente esta expresión de acá, sí, básicamente la derivada de un logaritmo es el partido, lo que está ahí. Entonces, quedaría de esta forma. Multiplicamos en este caso por quién. Multiplicamos por la derivada de lo que está dentro. Y la derivada de lo que está dentro, en este caso sería la derivada de s cuadrado menos 16, que eso sería igual a 2s. La derivada de arco tangente, ¿quién es? Bueno, la derivada de arco tangente es muy fácil. Es, en este caso, eh, 1 partido, en este caso, s cuadrado más 1. Y entonces quedaría, en este caso, 3s cuadrado más 1 de esta forma. Y por regla de la cadena, multiplicamos por 3. En este caso, más pi cuartos. Bueno, la derivada de pi cuartos es 0, perdón. Entonces quedaría de esta forma. Ahora voy a ir acomodando las cosillas para después simplemente aplicar la parte del teorema. En este caso podemos darnos cuenta que esto podemos escribirlo como 2 por s partido s cuadrado menos 16 y esta expresión es la que me está costando un toquecillo. ¿Por qué? Porque esta expresión, la derivada, la transformada no es tan fácil. Pero si ustedes se dan cuenta, esto se puede escribir como 1 partido 9s cuadrado más 1 multiplicado por 3. Y de hecho, uno puede forzar un factor común de 9. Entonces, uno puede forzar un factor común de 9. Entonces, voy a forzarlo en la parte de abajo para que quede ya una forma que ya sabemos cómo trabajar. Entonces, quedaría 2 por s partido s cuadrado menos 16. Menos, en este caso voy a forzar un factor común. Entonces, va a quedar 9 multiplicado por s cuadrado más un noveno. De esta forma, todo esto multiplicado con 3. O de forma equivalente, esto se puede escribir de esta forma. Entonces, esto quedaría de esta forma. Ahora, este 3 partido 9 lo puedo escribir de esta forma. Lo puedo escribir de esta forma, como 3 partido 9. Pero 3 partido 9 es un tercio. Y ese un tercio, por propiedades, lo puedo escribir de esta forma. Y de hecho, por eso es que uno busca como al final todo quede como ordenadito para simplemente después aplicar la transformada inversa. Entonces, esto quedaría de esta forma. Estos paréntesis están de más. Y este un noveno se puede escribir como 1 partido 3 todo al cuadrado. Ok, si ustedes se dan cuenta, pues el ejercicio ya quedó listo. Porque en este caso, esto de acá corresponde a quién. Bueno, corresponde básicamente a la transformada inversa de quién. En este caso, la transformada inversa del coseno de kt es igual, en este caso, a s partido s cuadrado más k cuadrado. Y cuando es hiperbólico, simplemente cambia un más por un menos. Y listo, ya por eso se parece mucho a esto. Y en este caso, si yo veo la transformada inversa, en este caso de seno normal de kt, es igual al valor de k en la parte de arriba, partido s cuadrado más k cuadrado. Y directamente coincide con esto de acá. Entonces ya con respecto a este ejercicio, simplemente de básicamente aplicar la transformada. La transformada inversa, en este caso el logaritmo de 1 era más o menos 16 partido s cuadrado, más o menos arco tangente de 3s, menos en este caso más pi cuartos. Ok, en este caso quedaría de esta forma. Bueno, entonces en este caso quedaría menos 1 partido t multiplicado por la transformada inversa de lo que acabamos de obtener. Uno busca como tener todo ordenado ya después. De hecho, eso es lo que vamos a ver a continuación, porque ya vamos a ir con las partes de ecuaciones integro-diferenciales. Bueno, uno ya puede resolver ecuaciones integro-diferenciales, entonces no hay tanta bronca. De hecho, aquí me equivoqué, a la hora de pegarlo, y simplemente es esto de acá. Bueno, y ya aquí directamente se puede utilizar, bueno, se puede utilizar básicamente el resultado de los teoremas. Ahora, este 2 puede salir de la transformada, entonces aquí quedaría menos 1 partido t
multiplicado por 2 por la transformada de s partido de s cuadrado menos 16. Eso habíamos hablado que era igual al coseno hiperbólico, en este caso de 4t, porque el valor de k es 4, menos, en este caso, un tercio. Bueno, en este caso, podemos darnos cuenta que la transformada de esto corresponde al seno. Entonces aquí va a quedar seno de kt, pero el valor de k es un tercio. Entonces va a quedar un tercio de t. Y esa sería la respuesta. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Y de hecho, esto era con respecto a la página 53. Y podemos darnos cuenta que queda de esa forma. Ok, aquí de hecho hay algo raro. Supongo que lo que hizo el seno, ahí está. Y 2 seno hiperbólico. No me faltó algo, la hora de copiarlo. La página 26. Pues la respuesta está mala, puede estar mala. No, me parece que todo el procedimiento está bien. Porque ¿de dónde salió ese valor de ahí? Me dieron un toque. Inverse, Laplace transform. En este caso de la función a transformar sería igual al logaritmo de 1 menos, en este caso, 16 partido s cuadrado, menos 3 no, menos arctán de 3s más pi cuartos. No, sí, más pi cuartos. Y en este caso, aquí lo puse mal. Más 2. ¿Por qué ese más 2? Obviamente que sí, yo, porque puede ser que me haya equivocado, ya me he pasado. Ah, estoy tonto. Mis disculpas. Ya sé, perdón, me disculpo muchísimo. Esto de acá. Nada más copié en el resultado. Me faltaba copiar este de acá. Y me disculpo. Me faltó esto. De hecho, faltaría en todo esto. Entonces ahí me disculpo montones. No sé qué. Se me olvidó copiar este menos 2 logaritmo de ese. La derivada de eso sería igual a menos 2. A menos 2 partido de ese. Aquí faltaría el menos 2 partido de ese. Menos 2 partido de ese. Y menos 2 partido de ese. Y aquí básicamente a la hora de realizar esto. Aquí básicamente me faltaría el menos 2 partido de ese. Que es de ahí es donde viene el, el, el t. Entonces aquí menos 2 partido de ese. Y aquí me faltaría la transformada inversa de menos 2 partido de ese, pero la derivada de eso, la transformada de eso es menos 2. Ahí me disculpo muchísimo con respecto a ese detallito. Y aquí es donde uno puede básicamente escribirlo en la forma que aparece. En este caso, este menos uno va a cambiar todos los signos y todo esto va a quedar partido t. Va a quedar 2, en este caso, más seno, en este caso, de un tercio de t, y menos 2 coseno hiperbólico de 4t. Y me disculpo porque me faltó copiar eso. Por ejemplo, ya los demás serían como muy equivalentes, entonces no sé si perder el tiempo con respecto a esos, pero son equivalentes de todos. Por ejemplo, el último que para que les quede ya bastante claro, podemos realizar este 6 para ya básicamente terminar acá. Y ya ir a hablar de la derivada, transformada de derivadas, que de hecho es de la parte central de que uno tiene que saber en esta parte. Ahora, una cosilla clara
es de que en este caso, cuando ustedes vean un logaritmo, intenten aplicar propiedades de logaritmos para ahorrarse cosas que tienen que ver con la parte de derivadas. En este caso, cuando nosotros tenemos el logaritmo de s cuadrado más uno todo partido de s cuadrado más 4, uno puede separar esto en el logaritmo de s cuadrado más uno menos el logaritmo de s cuadrado más 4. Y si uno deriva esto, uno está derivando esto de acá. Y al derivar esto, pues con respecto al primero quedaría uno partido de s cuadrado más uno y por regla de la cadena multiplicado por 2s. Lo mismo acá. Aquí quedaría entonces uno partido de s cuadrado más 4 y por regla de la cadena multiplicado con 2s. Entonces, al final esto va a dar 2 multiplicado por s partido de s cuadrado más uno menos 2 por, en este caso, s partido s cuadrado más 4. Y al aplicar el teorema, la transformada inversa, en este caso, del logaritmo de s cuadrado más uno partido s cuadrado más 4 va a ser igual a, bueno, básicamente la uno menos uno partido t por la transformada inversa de esta expresión. Aquí va a quedar 2 por s partido s cuadrado más uno menos 2 por s cuadrado más 4. Y por básicamente propiedades de linealidad de la transformada de Laplace, entonces esto me quedaría menos uno partido t por 2 la transformada inversa de s cuadrado más uno, eso es igual al coseno de t, menos 2 por la transformada inversa de esta expresión de acá. Pero la transformada inversa de esta expresión de ahí, básicamente es igual al, en este caso, coseno de 2t, porque el valor de acá en este caso sería igual a uno. Y ese sería el resultado. Ya con respecto a este tipo de ejercicios, tienen que ser bastante sencillitos. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Ok, ok. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Ok. Voy a continuar entonces con la transformada de derivadas. Entonces, de hecho, cuando ustedes tengan, entonces, ahora la derivada de transformada. Transformada de derivadas, perdón. Siempre se me enreda algún nombre. Entonces, cuando ustedes tengan, básicamente, la derivada de una función derivada n veces, en este caso, básicamente evaluada en t, entonces esto va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a s a la n multiplicado por, vamos a ver si me acuerdo cómo era. Vamos a ver, que si es s a la n multiplicado por y de cero, creo que era así. Si no me acuerdo exactamente cuál era la forma. De hecho, está más abajito. Entonces, si me da un toquecillo nada más. Ah, ok, sí. Ah, bueno, ya me acordé que era. En este caso, y mayúscula de s. ¿Quién es y mayúscula de s? Bueno, la transformada de y de t. Menos, en este caso, s elevado a la n menos uno por la primera condición inicial, menos s elevado a la n menos 2 más la segunda condición inicial, así sucesivamente hasta llegar al, prácticamente, s a la n, en este caso, bueno, s es, perdón, así sucesivamente hasta llegar a s, multiplicado en este caso, en este caso, eh, derivado n menos 2 veces, evaluada en cero, multiplicado en este caso por y derivado n menos 1 veces,
evaluada en cero. Eso básicamente es lo que dice la transformada de derivadas. ¿Y por qué eso se puso acá? Ni idea. De hecho, aquí yo puse que era con menos, aquí con más, aquí es con menos. Pues básicamente eso es lo que dice básicamente la transformada de derivadas. En este caso en particular, en este caso se ocupan las siguientes generalmente. La transformada de Laplace, en este caso de y' de n, perdón, y' de t, ¿es igual a cuánto? Bueno, sería igual a s multiplicado por y de s menos la condición inicial y de cero. Cuando yo quiero calcular la transformada de Laplace, en este caso de y doble prima de t, esto sería igual a s cuadrado multiplicado por y de s menos s por y' de cero, y es y de cero, menos y' de cero, de esta forma. Entonces, básicamente eso es lo que dice el teorema. De hecho, para comprobar, ustedes saben lo siguiente. Por ejemplo, sabemos que en este caso, si yo agarro y derivo, en este caso, al seno de kt, entonces esto sería igual a coseno de kt. Eso lo sabemos, perdón. K por el coseno de kt. En este caso, quedaría K por el coseno de kt. Entonces, claramente, si por ejemplo aquí tenemos que y de t es igual a seno de kt, entonces ustedes saben que y' en este caso de cero, pero y' de t es igual a ¿quién? A K por el coseno de kt. ¿Y para qué me sirve esto? Bueno, básicamente lo estoy utilizando para ilustrar un toquecillo cuál es la utilidad de este teorema. Entonces, yo quiero calcular la transformada inversa, bueno, si yo quiero calcular la transformada de y' de t, pues esto sería igual a ¿quién? Bueno, en este caso, puedo darme cuenta que el teorema me dice, bueno, en este caso, esto quedaría S por Y, por la transformada en este caso quedaría S por la transformada, en este caso de ¿quién? De Y de t, menos, en este caso, bueno, menos Y de cero. Vean que no estoy utilizando en ningún momento la transformada de esta expresión, pero sí voy a utilizar la transformada de esta expresión porque no, por ejemplo, digamos que no conozco esa transformada. Bueno, entonces aquí quedaría S por la transformada de esta expresión. Por la transformada de esta expresión, ¿quién es? Bueno, la transformada en este caso de Y de t, o sea, la transformada de Y de t, y pues es la transformada del seno, que en este caso el cos del seno es K multiplicado S cuadrado más K cuadrado, menos Y de cero. Pero si yo veo quién es Y de cero, sería evaluar directamente cero en vez de t, y seno de cero da cero. Entonces, ¿qué haría esa expresión de acá? Que en este caso quedaría K por S partido S cuadrado más K cuadrado. Bueno, ¿y eso con respecto a quién? Bueno, si ustedes se dan cuenta, eso sería igual a la transformada de quién. Habíamos hablado que era K por coseno de t, de kt. Entonces, podemos darnos cuenta que el K es constante, pues quedaría K por la transformada, en este caso, del coseno de kt, y el coseno de kt, pues en este caso es S partido S cuadrado más K cuadrado, y coincide completamente con este resultado de acá. Eso sin utilizar directamente la transformada. Ahora, ¿para qué me sirve esto entonces? ¿Esto sirve para este tipo de ejercicios? No. Esto se ocupa básicamente para resolver ecuaciones diferenciales. Y ese es el trucazo de Laplace, que Laplace convierte ecuaciones diferenciales en básicamente ecuaciones polinomiales. Ese es el trucazo porque Laplace es tan importante en este caso. De hecho, si ustedes se dan cuenta, aquí se inventa ese tipo de ejercicios acá. El ejercicio 1.5 es esa parte. Entonces uno dice, bueno, me sirve solo para eso. Pues
Bueno, en este caso, pues podemos darnos cuenta que sí es importante para resolver este tipo de ejercicios, pero no me sirve de mucho. Ahora, aquí es donde empieza la parte de ecuaciones diferenciales y por eso es tan importante y por eso nos tomó bastante llegar a esto. Entonces, generalmente lo que se hace para resolver ecuaciones diferenciales que tengan que ver con transformar de Laplace es primero, se va a hacer lo siguiente. Si se tiene una ecuación diferencial y sus, ¿cómo se llama? Em, y sus condiciones iniciales, cuando hablo de condiciones iniciales, es y de cero, y' de cero, entonces se aplica transformada de Laplace. Se aplica transformada de Laplace. Y después de aplicar transformada de Laplace, se despeja, generalmente se despeja y mayúscula de s. Y después de despejar a y mayúscula de s, se aplica transformada inversa. Se aplica transformada inversa. De hecho, si ustedes se acuerdan, y pues básicamente cuando uno quería resolver tipo de ecuaciones diferenciales muy específicas, generalmente lo que siempre se conoce son las condiciones iniciales. ¿Por qué? Porque son las condiciones que yo le doy al sistema. Y una vez que yo sé cuáles condiciones tenía, puedo modelar completamente el sistema. Eso siempre y cuando conozca todas las condiciones iniciales. Por eso son tan importantes. Vamos a resolver esta primera ecuación diferencial. Ah, bueno, si ustedes se dan cuenta, ahora podemos meter lo que es... Ay, qué tortón. Ahora podemos meterle la función de Heaviside. Pues sí, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar transformada de Laplace a ambos lados. Entonces, la transformada de Laplace, en este caso es y doble prima menos 5y más 6y, es igual a ¿quién? A 6 u de t menos 2. Aplicamos, bueno, se aplica a ambos lados. Ahora, por propiedades de linealidad, eso se convertiría en la transformada de y doble prima, de t realmente, pero y doble prima, menos 5 por la transformada, en este caso de y prima, más 5 por la transformada, en este caso de y. Y esto va a ser igual a 6 multiplicado por la transformada inversa de la función de Heaviside, o escalón unitario. Y aquí es donde nos damos cuenta que podemos aplicar el teorema. Ahora, nota importante nada más, vamos a simbolizar a Laplace, en este caso, de y de t, igual a y mayúscula de f. Entonces, bueno, aquí aplicamos eso. El teorema me dice, bueno, aplique directamente la transformada, en este caso, de una derivada, que en este caso sería s cuadrado multiplicado por y de s, menos s por y de cero, menos y' de cero. Eso es lo que dice el teorema. Ahora, menos 5 y aplicamos el teorema. Aquí, cuidado, se los olvidan los paréntesis. Entonces, aquí va, entonces quedaría s multiplicado por y mayúscula de s menos y de cero, más 5 por la transformada de Laplace de y. Pero habíamos hablado que la transformada inversa, por ejemplo, la transformada de y de t es y mayúscula de s. Más 6 por, bueno, igual a 6 multiplicado, en este caso, por la transformada de esta función. Bueno, la transformada de esa función es únicamente la función de Heaviside. La transformada de la función de Heaviside es e elevado a menos 2 partido s, todo partido s. ¿Estamos claros? Ustedes me digan, por favor. Porque si ustedes se acuerdan,
Y esto lo podemos ver como la transformada inversa, bueno, la transformada de u de t menos a, que esto era exactamente igual a verlo como la transformada de uno multiplicado por u de t menos a. Bueno, al uno se puede ver como, bueno, uno puede definir una función f de t igual a uno. Y si f de t es igual a uno, cualquier traslación también tiene que ser igual a uno. Entonces, pues básicamente eso quedaría de esta forma. Entonces, básicamente, esto lo podemos ver como la transformada inversa de f de t menos a multiplicado por u de t menos a. Solo hemos explicado la vez pasada. Y entonces esto sería igual a e menos as multiplicado por la transformada de ¿quién? De f de t. Pero f de t es igual a uno, entonces aquí va a quedar e elevado a menos as partido de ahí s. Se lo voy a explicar la vez pasada, pero para que quede clara esa parte, para que lo tomen en cuenta. Bueno, ahora volviendo al tema, ustedes se pueden dar cuenta que al final esto quedaría, bueno, s cuadrado por y de s menos y de cero, s por y de cero. ¿Pero quién es y de cero? Y de cero es igual a cero. Entonces, este término de acá simplemente desaparece. ¿Y quién es y' de cero? También es cero. Entonces, estos dos términos de ahí básicamente desaparecen. Ahora, menos 5 multiplicado por y de s. Pero aquí es donde nos damos cuenta, bueno, ¿quién es y de cero? No habíamos hablado que era cero, así que este término tampoco aparece. Más un y de s. Y esto tiene que ser igual a 6e elevado a la 2s de esta forma. Todo esto partido de s. Y aquí es donde nos damos cuenta, bueno, puedo darme cuenta que aquí hay un factor común de y de s. Y de s, y de s y y de s. Entonces podemos sacar la factor común. Entonces, aquí podemos darnos cuenta que quería s cuadrado menos 5s más 1 de esta forma, multiplicado por y de s. Y esto tiene que ser igual a e elevado a menos, bueno, por 6e elevado a la menos 2s partido de s de esta forma. Y ahora, este polinomio de acá, de hecho aquí hay una cuestión importante, me lo suponía, aquí no lo escribí. De hecho, aquí me equivoqué, porque aquí es y de s y aquí puse un 5 y aquí es 6 entonces, porque me parecía raro. De hecho, aquí faltaría un 6. El 6 del otro lado, todo bien entonces. Más 6 y aquí me faltaría un 6 acá. Bueno, entonces quedaría de esta forma. Ahora, este polinomio que está acá multiplicando al y de s pasa al otro lado a dividir. ¿Qué les había dicho? Hay que se despeja y de s. Entonces, ¿qué haría que y de s? De hecho, aquí no son igualdades, aquí son implicaciones. No sé por qué puse igualdades, pero bueno. Entonces quedaría de esta forma. Y de s va a ser igual a 6 elevado a menos 2s partido s de esta forma. Bueno, s partido s cuadrado menos 5s más 6. Bueno, entonces quedaría de esta forma. Ahora, si ustedes se dan cuenta, aquí me puedo dar cuenta de que esta expresión de acá lo puedo ver como una fracción parcial, porque de hecho se va a tener que aplicar fracciones parciales. Entonces, al aplicar fracciones parciales, uno se puede dar cuenta que únicamente me centro en todo esto de acá. Entonces, 6 partido s cuadrado menos 5s más 6, uno lo puede ver esto como un a partido s más un b partido s menos 2 más un c partido s menos 3. Porque de hecho, si uno agarra este y lo multiplica con este, me da el 6 de acá. Y si uno suma estos dos términos, me dan exactamente el término del centro. Entonces, uno puede hacer fracciones parciales acá. Entonces, 6 tiene que ser igual a ¿cuánto? Bueno, sumo estas tres fracciones. Va a quedar de esta forma.
más un C partido S por S menos 2. Y es aquí, en este caso, sí se puede hacer el truco de ver cuál es por ejemplo, anular. Con S igual a 1, ustedes se pueden dar cuenta que con S igual a 1, con S igual a 2, con S igual a 1, pues se anula este término y se anula este término. Entonces quedaría de esta forma. Quedaría que 6 es igual a 2 por 6, perdón, 6 por 2 por 2 menos 3. Y entonces esto quedaría que 6 es igual a 2 por b, que haría 2b, y por menos 1, entonces me quedaría menos 2b. Al final, aquí quedaría que b es igual a menos 3. Ahora, con s igual a 0, pues se me cancela estos dos términos de acá. Entonces quedaría que 6 es igual a s0 menos 2 por 0 menos 3. La multiplicación de estos dos daría menos 6, perdón, daría 6, y de aquí llegamos a que 6 es igual a 6 por a. Entonces, a tiene que ser igual a 1. Ahora, con s igual a 3, se anula estos dos de acá, entonces quedaría que 6 es igual a s por 3 por 3 menos 2. Y aquí obtendríamos que c es igual a 2. Pues básicamente, estas fracciones parciales, o sea, esto de acá, se convierte en básicamente lo siguiente. Vamos a ver si no me equivoqué. Entonces se convertiría en, vamos a ver, a es igual a 1 partido de s, más el valor de b, menos 3 partido s menos 2, más el valor de c partido, en este caso, s menos 3. De hecho aquí, ajá, ok, más 2 partido s menos 3. Todo esto multiplicado con la función de básicamente e elevado a la menos 2s. Y aquí es donde me doy cuenta que esto se convertiría en la siguiente función. En este caso, esto se puede escribir como la transformada inversa bueno, ahora y de s sería igual a eso. Entonces vamos a aplicar transformada inversa a ambos lados. Entonces y de t sería igual a la transformada inversa, en este caso de y mayúscula de s, y mayúscula de s, que sería igual a la transformada inversa, en este caso, de toda esa expresión de acá, de toda esa expresión de acá. Y aquí es donde tenemos que usar la forma inversa del teorema de segunda traslación. Entonces, agregaríamos, puedo quitar esta exponencial de acá, pero a cambio de eso tengo que agregar una función salto escalón. Entonces va a quedar u de t menos 2 multiplicado por la transformada inversa en este caso de esas expresiones de acá. 1 partido de s, aquí menos 3 partido de s menos 2, de hecho menos 3 quedaría más bonito, sí, menos 3 partido s menos 2 de esta forma, más 2 por 1 partido s menos 3 de esta forma. Ahora, ustedes se pueden dar cuenta que esto tiene que quedar evaluado en t menos 2. Y aquí es donde nos podemos dar cuenta que ahora hay que aplicar el teorema de primera traslación. Vamos a calcular la transformada inversa de estas de acá. Si ustedes se acuerdan, la forma normal del teorema de segunda traslación dice lo siguiente.
que la transformada en este caso de e elevado a la at multiplicado por f de t es igual, en este caso, a básicamente a la transformada inversa de la función f de t, pero evaluada en, bueno, en este caso, evaluada en s menos a. Eso es lo que dice la forma de segunda, la forma normal. Ahora, cuando nosotros tengamos la transformada inversa de una función y mayúscula o f mayúscula de s evaluada en s menos a, esto sería exactamente igual a la transformada inversa, bueno, a e elevado a la at multiplicado por la transformada inversa, en este caso f mayúscula de s. Y listo. Básicamente lo que dice es que, bueno, en vez de tener aquí evaluada en s, va a estar evaluada en quién? En e elevado a la at. O sea, básicamente es quitarlo y agregar eso. De hecho, aquí, ajá. Entonces, aquí va a quedar u de t menos 2 multiplicado, abro paréntesis. Esta no lo tengo que correr. Va a ser únicamente la transformada inversa de 1 partido de s. Ahora, menos 3 por la transformada inversa de quién? De 1 partido de s menos 2. Más 2 por la transformada inversa de esa expresión. Pero más 2 por la transformada inversa de 1 partido de s menos 3. Todo esto evaluado en t menos 2. Este símbolo significa evaluado. Entonces, bueno, esta es facilísima. Ahora, la transformada de este. Bueno, puedo darme cuenta que aquí está trasladado. Entonces aplico la forma inversa. Es decir, tengo que agregar una exponencial. Es que a u de t menos 2 multiplicado, en este caso, y pues básicamente por la transformada inversa de esa. La transformada inversa de esa es una. No, a mí me gusta aplicar todas las transformadas al final. Transformada inversa de 1 partido de s menos 3 y aquí podemos darnos cuenta que aplicamos la forma inversa. En vez de escribir s menos 2 escribimos s, pero a cambio de agregar una exponencial. Va a quedar e elevado a la 2t, multiplicado por la transformada inversa de ¿quién? De 1 partido de s, igual acá, más 2 por la transformada inversa de esta. Pero la transformada inversa de esta, pues, es básicamente e elevado a la 3t, multiplicado por la transformada inversa de 1 partido de s. Todo esto elevado en t menos 2. Y aquí, pues, básicamente el ejercicio quedaría bastante sencillito, porque aquí queríamos dije visitas de equivalente a menos 2 por la transformada inversa de esta, pero la transformada inversa de esa es 1. Menos 3 por la transformada de s, también quedaría básicamente 1. Más 2, más 2 por la transformada inversa de esa expresión. Pero la transformada inversa de esta expresión es, en este caso, la transformada inversa de esa expresión. De hecho, aquí hay algo raro, ¿verdad? Así está ahí. Más la transformada inversa de esta expresión, que también sería 1. Todo esto elevado en t menos 2. Y básicamente ahí quedaría el resultado. Entonces quedaría u de t menos 2 multiplicado por 1 menos 3 elevado a 2t menos 2, se cambia todo lo que sea t por t menos 2, más 2 elevado a 3t menos 2 de esta forma. Y ese sería el resultado. ¿Estamos claros o no tan claros? Como les digo, generalmente se hace la siguiente táctica. Básicamente uno saca lo que es la transformada inversa, aplica transformada, despeja y de s y aplica transformada inversa. ¿Estamos claros? ¿Todo bien hasta acá? Ok. Ya son las 2:17. Volvemos a las 2:17 para poder seguir hablando. Para que se tome un restecito ahí y podamos seguir hablando de esto. Porque generalmente es como los puedo llegar a sobrecargar bastantillo. Lo que vamos a hacer es ir haciendo todos estos ejercicios para que tomen en cuenta y cualquier cosa ahí vemos.
De hecho, bueno, sí, ya son las 2:07. Volvemos a esa hora para poder continuar.
Ok, me traes un toquecillo, pero ya vamos a continuar con este ejercicio. Igual, es más de lo mismo cuando este tipo de ejercicio es así, ustedes se van a dar cuenta que es súper común que sea de esta forma. Bueno, veamos este ejercicio de acá. De una vez ya podemos darnos cuenta que son ecuaciones diferenciales que se pueden resolver o que se tienen que resolver en este caso con Laplace, principalmente también por este tema. Las ecuaciones diferenciales que nosotros conocemos de toda la vida, pues directamente no se puede aplicar directamente. Entonces vamos a aplicar con este ejercicio y una nota importante antes de empezar es de que esa expresión de aquí se puede ver como un 2t menos 3t pi. Entonces eso nos va a ayudar bastantillo a, en este caso, nos va a ayudar bastantillo. Bueno, volviendo al tema, vamos a aplicar entonces transformada de Laplace a ambos lados. Entonces, al aplicar la transformada de Laplace, en este caso, de y doble prima de t más 4 más 4 y de t, esto tiene que ser igual a la transformada de Laplace, en este caso de 4t, más 4 coseno, de hecho lo escribí de una vez así de esta forma, 2t menos 3pi, en este caso multiplicado por la función de Heaviside evaluada en t menos 3 pi, de esta forma, cero transformada de Laplace. Ahora, si ustedes se acuerdan, la transformada de Laplace, en este caso eh, de y doble prima de t, es s cuadrado multiplicado por s mayúscula de s, menos s por y de cero, menos y prima de cero. Ahora, más 4 la transformada de Laplace de y de t. Entonces quedaría 4 transformada de Laplace de y de t, pero eso es y mayúscula de s. Ahora, más 4 por la transformada de Laplace de t. La transformada de Laplace de t, si ustedes recuerdan, era 1 partido de s cuadrado, más 4 por la transformada de Laplace de esta expresión de acá. La transformada de Laplace de esa expresión podríamos hacerlas en dos partes, pero bueno, podemos hacerlo una vez. Va a quedar la transformada de Laplace, en este caso, de coseno de 2t menos 3pi, multiplicado por u de t menos 3pi. Generalmente no me gusta que todo quede de esta forma, pero ni modo. Ahora, ustedes se pueden dar cuenta que también podemos ir sustituyendo algunas cosillas. En este caso, y de 0 es igual a menos 5, entonces podemos cambiar ese valor acá. Entonces va a quedar s cuadrado por y mayúscula de s menos s por menos 5 menos, en este caso, y' de cero, pero y' de cero es uno básicamente. Ahora, ya que terminamos con respecto a este, más 4 multiplicado y de s, pero ese queda tal cual acá, ¿ok? A partir de acá uno puede darse cuenta aquí, entonces que aquí quedaría 4 partido de ese cuadrado, más 4 por el logaritmo de esta expresión de acá. Bueno, la transformada de Laplace de esa expresión de acá. Podemos darnos cuenta que ya directamente uno tiene acá un t menos 3pi y aquí un t menos 3pi, y podemos aplicar directamente la transformada de la función escalón o su teorema de segunda traslación. Sale una exponencial evaluada en e elevado a la menos 3pi s, multiplicado en este caso por la transformada de Laplace de coseno de 2t. Pero el coseno de 2t es s partido s cuadrado más, más 4 al cuadrado. Más, bueno, más sí, más 2 al cuadrado que es 4. Entonces quedaría esta expresión de esta forma. Ahora, aquí es cuando podemos darnos cuenta entonces que quedaría de esta forma. Ahora, lo que vamos a hacer es básicamente agrupar todo lo que tenga y de s. Entonces, esto tiene y de s, esto tiene y de s, y vamos a agruparlo una vez. Y podemos, de hecho, hacer también aplicar factor común de una vez. Entonces, al aplicar factor común, uno puede darse cuenta que esto quedaría entonces, vamos a ver si no me equivoco, s cuadrado más 4 multiplicado por y de s.
Ahora, lo demás, que no tiene nada que ver con, básicamente, con la función, podemos pasarlo al otro lado a sumar. Entonces, ¿qué haría de esta forma? 4 partido de ese cuadrado más 4e elevado a la menos 3 pi s multiplicado por s entre s cuadrado más 4, y en este caso, este, sí, más 5s, y en este caso, de esta expresión de acá, podemos pasarla a sumar al otro lado, más 1, de esta forma. Entonces, ¿qué haría de esta forma? Ahora, lo que vamos a hacer es este que está aquí, multiplicando, paso al otro lado, dividir, y divide a cada una de las expresiones. Entonces, ¿qué haría? Si mayúscula de s es igual a 4 partido de s cuadrado por s4 más 4, de esta forma, más 4 elevado a la 3 pi s por s, todo esto partido s cuadrado más 4 todo al cuadrado. De hecho, aquí voy a hacer una pequeña mención ahorita, pero simplemente para que lo sepan. Más, en este caso, 5 por s, partido s cuadrado más 4, porque lo pasé a dividir al otro lado, más 1 partido s al cuadrado más 4. De aquí hay que nada más tener como cuidadillo con respecto a esta expresión de acá. Esta de acá, si ustedes se dan cuenta, aquí ocupa fracciones parciales, porque en la parte de abajo son un multiplicador. Con respecto a esta, con respecto a este, hay que tener como cuidadillo con algo, ahorita lo menciono, porque eso no es tan fácil de calcular. De hecho, uno puede intentar las fracciones parciales y no les puede llegar a funcionar. De hecho, ahorita vamos a ver por qué. Y ahora, este de acá y este de acá no ocupan, por ejemplo, fracciones parciales porque ya están básicamente listos. Entonces, por ejemplo, con respecto a la primera, vamos a primero acomodar algunas cosillas. Por fracciones parciales. Uno puede darse cuenta que esta expresión de acá se puede escribir como una partido s más un b partido s cuadrado más un c partido s cuadrado más 4 porque eso es un cuadrático irreductible. Y eso tiene que ser igual a 4. Entonces, de hecho, de aquí podemos llegar a lo siguiente. Bueno, esto tiene que ser igual a 4 partido s cuadrado más 4. Ahora todo esto lo puedo pasar al otro lado a multiplicar y quedaría, aquí quedaría s por s cuadrado más 4 multiplicado con a más un b, en este caso s cuadrado más 4 más un c que multiplica a s cuadrado. Y esto tiene que ser igual a 4. Y de aquí agrupando y haciendo sus grupillos, uno puede darse cuenta de que en este caso, s a la 3 más 4s multiplica a más b, s cuadrado más 4, más un c, en este caso s cuadrado más 4, y eso tiene que ser igual a 4. Y de aquí uno puede agruparlas básicamente por grado. El coeficiente del s a la 3 es únicamente a. El coeficiente en este caso de ese cuadrado, pues hay dos coeficientes. En este caso, b y c. Con respecto al lineal, sería igual a 4a. Ajá. Y de hecho, ustedes se pueden dar cuenta que aquí directamente ya coincide. Y con respecto básicamente, al término independiente, sería directamente b. Entonces va a quedar, de hecho, b por 4. Y eso tiene que ser igual a 4. De aquí es fácil darnos cuenta que a es igual a 0, porque no aparece en el otro. B más c es igual a 0. A es igual a 0. De hecho, ese ya directamente es súper rápido. Ese es súper rápido. Aquí me faltó esto. Y el b tiene que ser 1. Entonces, en este caso, si b es 1, podemos darnos cuenta que c es igual a menos 1. Y de hecho, podemos comprobarlo. Entonces, ¿qué haría? 1 partido de ese cuadrado menos, en este caso.
De hecho, B, me hago un toquecillo nada más. B es igual a uno y C es igual, en este caso, a menos uno. Sería de esta forma. Y si yo multiplico las dos cosas, va a quedar en la parte de abajo ese cuadrado partido ese cuadrado más 4. Y en la parte de abajo agarro este, lo divido entre este y multiplico con la parte de arriba. Se quedaría ese cuadrado más 4. Y en este caso, si agarro este, divido entre este y multiplico con el arriba, eso me daría menos ese cuadrado. Entonces de aquí podemos llegar a que directamente las fracciones parciales con respecto a ese quedarían, quedarían de la siguiente forma. Ya las vimos en la parte de arriba. Ahora me faltarían estas fracciones parciales de acá. Aquí les voy a mencionar algo nada más con respecto a con respecto a esta pequeña parte. En este caso, mm, tal vez en este caso no les va a salir nada así en el examen, pero esta de acá es muy particular. Cuando ustedes tengan, por ejemplo, en este caso la transformada en este caso, o cuando ustedes tengan eh, 4, en este caso en la parte de arriba, por ejemplo, pueden tener 4K S en la parte en el de arriba y tienen en la parte de abajo un S cuadrado más K al cuadrado, pues estos tienen que ver con esas de acá. Por ejemplo, la transformada inversa, en este caso de T seno de KT, esta no les va a salir. Y en este caso la transformada inversa, en este caso de T coseno de KT. Tienen que ver con esos dos. De hecho, es que estas de acá corresponden directamente a algunas. Y de hecho, estas no salen directa, o sea, no salen, del todo no salen. Se los voy a mencionar porque no salen por fracciones parciales. Ya me ha sucedido que de hecho a la hora de intentar las fracciones parciales, pues no funciona. Pero eso es simplemente por el tema de que aquí, de hecho aquí, ustedes pueden darse cuenta que esto queda elevado al cuadrado. De hecho, aquí me faltó, aquí sí lo puse, pero en la otra no la puse. Es para que lo tomen en cuenta. De hecho, ustedes pueden verlo. Ok, eso es con respecto a esa parte. Y de hecho, en este caso me va a ir un toquecito de la tabla. Porque en la parte de meneses aparece una pequeña tabla de eso. Una tabla extendida con respecto a la transformada de Laplace. Y si ustedes se dan cuenta, pueden darse cuenta que en este caso esto tiene que ser directamente la transformada en este caso del seno, para que lo tomen en cuenta. Entonces, esta de acá no sale. Les digo por qué no sale. Básicamente que el cuadrático se repite dos veces. Y ahí es donde viene un tortón. No sale del todo. Entonces, de hecho, esto se puede escribir de la siguiente forma. Vean que en este caso, la parte de arriba quedaba 2 por K por S. En el caso de acá, podemos darnos cuenta que únicamente aparece 4. Entonces, esto lo podemos escribir de esta forma. El 4 lo podemos escribir como 2 por 2 por S. Entonces, aquí podemos darnos cuenta que el 4 quedaría elevado al cuadrado. Pero el 4 es 2 al cuadrado. Entonces uno se da cuenta, bueno, el valor de K aparece y el valor de, en este caso, de 2 por K por S. Bueno, esa tiene que ser directamente con la del seno. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Y eso es porque básicamente el cuadrático se repite dos veces y ahí viene un problema y no se puede desarmar. Bueno, entonces tenemos que y de S tendríamos lo siguiente, que y de T es igual a la transformada inversa, en este caso ¿de quién? Bueno, de cada una de estas expresiones. Podemos darnos cuenta que el primero ya lo encontramos, que básicamente es esta de acá. Que de hecho esto tienen que ser directamente, tienen que ver con la parte de la transformada inversa de 1 partido de T y 1 partido de cuadrado. Ahora vamos con esta de acá. De hecho, aquí estos paréntesis están de más. Que ver con estos de acá. Así, ¿no? Y podríamos darnos cuenta que esto quedaría de esta forma. Ahora, para solventar algunos detalles, podemos darnos cuenta que tanto esta
que está acá, como esta, y ahí se cancelan. Entonces, nada más para simplemente mencionárselos, esos de allí, de esos dos, simplemente desaparecen, si lo quiero ver de esa forma. Eso es porque, digamos que en uno de los pasos, vamos a ver, simplemente se deriva eso, se deriva ese detallito. Entonces, esto se cancela. Entonces, esto quería como la transformada inversa, en este caso, una partido de ese cuadrado, más la de Heaviside. Bueno, de hecho, podemos utilizar ya las propiedades de linealidad, más básicamente la transformada inversa, en este caso de esta de acá. Y en este caso, más, aquí cierro paréntesis, más 5 por la transformada inversa, en este caso de ese partido de ese cuadrado más 4 que lo podemos ver como 2 al cuadrado. Entonces, con respecto a la primera, me puedo dar cuenta que esto quedaría, la transformada inversa de una partida de ese cuadrado es únicamente t. La transformada, en este caso, de esta expresión de acá, pues tiene que ver con el teorema de segunda traslación. Como aparece una exponencial acá, simplemente agregamos una de Heaviside de esta forma. Y ahora, como esta de acá, y pues aparece una vez, pues como quitamos esto, hay que aplicar básicamente la transformada inversa, en este caso de 2 por 2 por s, todo esto partido s cuadrado más 2 al cuadrado, todo el cuadrado, en este caso evaluado de menos 3pi, más 5 por la transformada inversa de este, pero la transformada inversa tiene que ver con el coseno de 2t. Y para finalizar simplemente podemos ponerlo en último en línea, t más u de t menos 3pi. Y como les había dicho anteriormente, esto va a quedar básicamente la parte de t del coseno de kt. O sea, aquí quedaría más t menos 3pi multiplicado por seno, en este caso, de eh, 2t, porque el valor de k es básicamente, pero igualado en 3pi. Va a quedar 2t menos 6pi, más 5 coseno de t, coseno de 2t. Y este sería el resultado. Como les digo, no es tan fácil, principalmente por este detallito de acá, para que lo tomen en cuenta. De hecho, simplemente voy a realizar un toquecillo. Era la página 53, 54 tal vez, que tiene que ver con esta parte. Y aquí, pues aquí aparece. Ahí podemos darnos cuenta que el resultado es correcto. Este más Heaviside de Q de T menos 3pi por T de esto de acá, por todo eso. De hecho, aquí le puse un más, pero aquí es un por, perdón. Y listo. Más 5 coseno de, más 5 coseno de tal. De hecho, vamos a ver algo. Ay, qué baboso. Aquí hubo un detallito nada más. Menos por menos da más. Y al pasar al otro lado querían menos. Aquí un detallito nada más. De esos mínimos que a uno le cobran puntos, pero simplemente para que ya quede listo esta parte. Listo. Este sería el resultado. Volviendo al tema, voy a repasar un toquecito este ejercicio. Lo primero que se hizo, en este caso, para simplemente repasar un toquecillo este ejercicio, lo primero que se hizo fue aplicar básicamente la parte de transformada de Laplace. Ahora, una vez aplicada la transformada de Laplace, pues simplemente hay que sustituir algunas cosillas. Y se utilizan los teoremas correspondientes. Una vez que se utilizan los teoremas correspondientes, ustedes se pueden dar cuenta que hay algunos temas que tienen básicamente uno despeja en este caso y de s. Para ello, primero agrupa las que tienen y de s y uno saca factor común. Lo demás lo pasamos al otro lado. Y a continuación, lo que se realiza es utilizar fracciones parciales. Lo siguiente es utilizar fracciones parciales para los temas que correspondan. De hecho, corresponde tanto en este de acá, porque puedo darme cuenta que el denominador es básicamente un producto, y aplicaría en esta también.
El detalle es que esta no sale básicamente por el tema que les comenté. Como les dije, este es un ejercicio que sale, que no, nunca apareció en un examen, porque esta de acá no se la saben directamente. Eso es porque ya tengo experiencia con este ejercicio, entonces ya sabía que era de esa forma. Lo siguiente es hacer fracciones parciales y finalmente lo que uno hace es simplemente aplicar las propiedades de la transformada inversa y los diferentes teoremas que aparecen. ¿Estamos claros? ¿Todo bien? Como les digo, ese es un toquecillo difícil ver esta parte. Ok, vamos a continuar con otro ejercicio más de estos. Y eso era en la página 25 si no me equivoco. Pues, no, eso es de aquí. Por ejemplo, esta número 4 no le veo tanta belleza, pero me interesa, por ejemplo, esta número 5 esta número 5 que aparece acá. Una notita importante, se los voy a mencionar de una vez tal vez, es darse cuenta, y tal vez ustedes no saben esto, pero realmente el coseno hiperbólico y el seno hiperbólico realmente son, tanto el seno como el coseno hiperbólico, realmente se escriben en términos de una exponencial. Creo que el coseno era así, de esta forma, y el seno de hecho creo que era así, pero para que sepan de que hay veces donde uno se puede ahorrar ese pasillo. Ahorita les voy a mencionar por qué. Veamos este ejercicio de acá. Por ejemplo, con respecto a este ejercicio de acá, de hecho, uno va a utilizar, de hecho, lo voy a utilizar la del coseno hiperbólico. Sí, voy a utilizar esa, si es que se puede. De hecho, por ejemplo, con respecto a este ejercicio, uno puede darse cuenta que uno tiene que aplicar la transformada de Laplace a ambos lados. Entonces, la transformada de Laplace, en este caso, de y doble prima de t menos 2y prima de t, es igual a la transformada de 16 elevado a la 2t, coseno hiperbólico, en este caso de 2t. Y uno aplica las condiciones iniciales. Ahora, uno puede darse cuenta que esto por propiedades de linealidad se convierte en la transformada de Laplace de y doble prima de t menos 2 la transformada de Laplace de y prima de t. En este caso, uno puede darse cuenta que aquí hay básicamente un 16 puede salir y quedaría la transformada de Laplace de e elevado a la 2t coseno hiperbólico de 2t. Ahora, aquí utilizamos la propiedad. En este caso quedaría s cuadrado multiplicado por y de s menos ys por y de 0 menos y prima de 0. Menos 2 abro paréntesis, en este caso y prima de s, entonces va a quedar y de s por y de s menos y de 0. Y esto tiene que ser igual a 16. Aquí podemos darnos cuenta que utilizamos el teorema de primera traslación. El teorema de primera traslación dice lo siguiente. El teorema de primera traslación dice, bueno, en vez de escribir esa exponencial, entonces esto quedaría entonces que la transformada de Laplace, en este caso del coseno hiperbólico de 2t, pero en vez de estar, en este caso evaluada en s, va a estar evaluada en s menos 2. Por eso se escribe según el teorema de traslación. Pero a mí no me gusta esa notación de que se cambia. Me gusta más así. Aquí claramente, pues, podemos darnos cuenta que las condiciones iniciales son de las triviales. Y de 0 y y prima de 0 igual a 0. De hecho, entonces, todo esto de acá y esto de acá se anula. Entonces, de aquí obtendríamos, ¿a quién? A s cuadrado por y de s menos 2s por y de s, pues este término de aquí se anula también. Entonces aquí quedaría 16 por la transformada de Laplace del coseno hiperbólico.
Como es la del coseno hiperbólico, únicamente aparece s por s cuadrado menos, en este caso, k al cuadrado, pero es cual cuadrado es 4. Esto evaluado de s a s menos 2. Entonces, pues quedaría de esta forma. Y aquí podemos utilizar ya propiedad distributiva. Va a quedar s cuadrado menos 2s multiplicado por y de s es igual a 16. Todo esto partido de, bueno, 16 por s menos 2 por s al cuadrado menos que al cuadrado. Entonces, aquí quedaría s menos 2 al cuadrado menos 4. Y aquí es donde nos damos cuenta, de hecho, que aquí se puede utilizar de hecho, ahorita les menciono qué es lo que se va a utilizar, pero básicamente quedaría de esta forma hasta ahora, y me puedo dar cuenta que quedaría de esa forma. Ahora, me puedo dar cuenta que esta expresión de acá, uno lo puede escribir en términos de seno y coseno, lo puedo escribir de otra forma. De hecho, aquí básicamente utilizaría un producto notable, y eso se puede escribir de esta forma. Y, por ejemplo, esto que está aquí dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Entonces quedaría que y de s es igual a 16, s menos 2, y en este caso podemos darnos cuenta que quedaría s al cuadrado menos 2s de esta forma, multiplicado por esa expresión. Pero esta expresión de acá corresponde a una diferencia de cuadrados, es decir, la suma de los términos sin elevar por la diferencia de los términos sin elevar. Entonces, quedaría de esta forma. Entonces, quedaría de esta forma. 16 s menos 2, y aquí es donde me puedo dar cuenta que esto de acá, puedo sacar un factor común. O sea, quedaría s por s menos 2, s menos menos 2 daría s, y multiplicado por s menos 4. Y aquí es donde me doy cuenta que este término con este se cancelan, y quedaría entonces que y de s es igual a 16 partido s cuadrado, s menos 4, de esta forma. Entonces, pues quedaría de esta forma. Y pues acá me puedo dar cuenta, de hecho vamos a revisar un toquecillo simplemente si todos los pasos están aplicados de forma correcta, pues me parece que sí. Entonces acá me puedo dar cuenta que quedaría esto de acá que se resuelve por fracciones parciales. Entonces a partido de s más b partido s cuadrado más un c partido s menos 4. Y esto tiene que ser igual a 16 partido s cuadrado por s menos 4. Ahora, en este caso, pues por tu procedimiento que hemos visto en estos casos, quedaría una partido por s más un b partido, perdón, una por s menos 4 más un b por s menos 4 más un c que multiplica a s cuadrado. Y esto tiene que ser igual a 16. De aquí me puedo dar cuenta, de hecho, que los términos cuadráticos no tienen que aparecer. De hecho, podemos darnos cuenta que los cuadráticos corresponden tanto a A y B como a y a c. Es que a más c por s cuadrado. Ahora vamos con los lineales, que en este caso corresponden a b y corresponden a menos 4a. Y ahorita vamos con los independientes, que únicamente corresponde al b. Ujú. Esto tiene que ser igual a 16. Entonces de acá se llega a lo siguiente, que a más b, a más c es igual a 0 porque no aparecen acá. B menos 4a también tiene que ser 0 porque no aparecen. Y de aquí llegamos a que el valor de b es igual a menos 4. El valor de b es igual a menos 4. ¿Por qué? Porque este valor de acá tiene que ser exactamente, bueno, todo esto tiene que ser igual a este de acá. Entonces, si b es igual a menos 4, entonces llegaríamos a que el valor de a también es menos 4. Perdón, el valor de a es igual a menos 1. Y de aquí llegaríamos a que el valor de c es igual a 1.
Entonces tendríamos lo siguiente. Tendríamos que menos 1 partido de s menos 4 partido de s cuadrado, más, en este caso, de ahí, el valor de c, que en este caso sería 1 partido de s menos 4 de esta forma. Entonces, esto, y pues esto sí es exactamente igual al anterior. Entonces, bueno, básicamente, uno agarra esto y, y decimos, bueno, en este caso quería que y de t es igual a la transformada inversa de toda esta expresión de acá. Bueno, y ya con respecto a eso, esto sería esto de acá. Bueno, esto quedaría entonces menos la transformada inversa de 1 partido de s, menos 4 por la transformada inversa, en este caso de 1 partido de s cuadrado, más la transformada inversa, en este caso de 1 partido de s menos 4. Entonces quedaría de esta forma. Si ustedes se dan cuenta, bueno, aquí entonces quedaría que esto sería igual a menos 1, menos 4, menos 4t, más es la transformada inversa de 1 partido de s menos 4 es igual a e elevado a la 4t. Esta sería la respuesta. ¿Estamos claros? Porque básicamente la transformada inversa de 1 partido de s, esto es 1, esto es t, y esto es la transformada inversa de 1 partido de s menos 4, que eso tiene que ver con la parte de transformada de la teorema de traslación. Entonces, espero que haya quedado claro este ejercicio. De hecho, voy a comprarlo un toquecillo porque me puedo haber equivocado en algún paso y siempre me gusta que el ejercicio quede bastante claro. Y en este caso, la página era como la 57. Transformada de función escalón, transformada de forma inversa, transformada de integrales, transformada de convolución. Ah, esa es la práctica general. Entonces, aquí me puedo dar cuenta que hicimos el ejercicio número 4 que dio esto de acá. El 4. Qué raro. Transforma s cuadrado menos 2s. Qué raro. Nada más estoy revisando un poco y ya continuamos. Si no, aquí me parece raro que, por ejemplo, que haría de esta forma. Vamos a correr este resultado de ahí. Cuando termine, reviso. Me parece que sí, este sí está bien hecho. Sí, 16. Es que ni siquiera aparece nada que tenga que ver con cuadrados, por eso me extraña. Pero bueno. Ah, qué bruto. Perdón, ya vi. Estaba viendo mal. Es esta de acá. Es exactamente es esta respuesta de acá. Qué bruto, perdón. Ahí podemos darnos cuenta que nos quedó el e a la 4t, el menos 4t y el 1. Entonces la respuesta sí es correcta. Estaba viendo, por ejemplo, otro ejercicio que no era.
Simplemente es para comprobar y me gusta que ustedes también se queden con el tema de que sí se están haciendo bien las cosas. Me gustaría tal vez hacer, eh, en este caso, página qué, página 30. Y aquí vamos a intentar una última para terminar esta parte. En este caso, me gustaría tal vez intentar algunas de las que ustedes tienen que proponer el detalle o hacer la número 9, porque la número de 9 de hecho es bastante interesante y si ustedes se dan cuenta, estas se pueden resolver o como las hacíamos tradicionalmente con básicamente con Euler, porque si ustedes se dan cuenta, pues es directamente una Euler, así que podríamos intentarla o podríamos hacer directamente la 9. Me gustaría intentar la 9, no hay tanta bronca. Tal vez podríamos hacer la 6 y después hacemos la 9. Sí, hacemos la 9 o hacemos la 7 u 8. Esta de acá, pues es claramente el tema de la función, en este caso de escalón. Claramente la función h de t se puede escribir de la siguiente forma. H de t se puede escribir como, en este caso, la que está apagada, la que está encendida desde el inicio, más la que se prende en el minuto 3 menos la que se enciende y menos la que se apaga. Entonces, esta función h de t se puede escribir como un 5 de t menos 3. Y aquí resumiendo, t más 2 daría 5, perdón, t más 2 daría, t más 2 menos 5 daría t menos 3. Entonces, y tenemos esta ecuación de acá, que en este caso quedaría que y' de t más y de t es igual a h de t, pero h de t es exactamente igual a esa función de acá, a la que está encendida, la que está encendida desde el principio, más la función de escalón, y la que está a encender menos la que se apaga. Ok, aquí es donde podemos entonces aplicar la transformada de Laplace a ambos lados. Entonces, en este caso, aplico transformada de Laplace y aplico transformada de Laplace al otro lado. Entonces, quedaría de esta forma. Ahora me puedo dar cuenta que esto se convierte en esta expresión de acá. Bueno, en este caso, aplico la transformada de Laplace de la función y' de t, que es s cuadrado multiplicado por y de s, menos s por y de 0, menos y' de 0, más la transformada de Laplace de y de t, pero la transformada de Laplace de y de t es únicamente y básicamente y mayúscula de s. Y esto tiene que ser igual a la transformada de Laplace de esa expresión, pero podemos darnos cuenta que haría igual a la transformada de Laplace de 1, 5 por la transformada de Laplace de 1, más la transformada de Laplace, en este caso de t menos 3, multiplicado por t menos 3. Entonces, aquí es donde me puedo dar cuenta de que aquí, esta expresión, estos dos términos se anulan por las condiciones iniciales que tenemos arriba. Ah, bueno, perdón. En este caso, y de 0 es igual a 5 y y' de 0 de 0. Entonces, la que se anula, bueno, esta de acá no se anula. Es que haría s cuadrado por y de s, y en este caso quedaría menos s multiplicado por y de 0, pero y de 0 es 5. La que sí se anula es y' de 0. Ujú, a y de s. Y esto es igual a la transformada de Laplace de todos estos, pero esto sería 1 partido s más la función de Heaviside evaluada en t-3 por t-3. En este caso únicamente aplicamos la transformada de Laplace de la función de escalón. Esto que queda e elevado a la 3s multiplicado por la transformada de Laplace, en este caso únicamente la función t, de esa forma. Entonces, de ahí pues ahora agrupo y mando al otro lado dividir las demás.
Entonces quedaría que s cuadrado más 1 por y de s es igual a 5 partido s más e elevado a la 3s. Al transformar la Laplace en este caso de t es únicamente es s cuadrado, 1 partido s cuadrado, y este que está al otro lado lo paso al otro lado a multiplicar. Entonces, esto quedaría de esta forma, porque esto lo voy a mandar al otro lado a dividir. Entonces, que aquí y de s es igual a s partido s cuadrado más 1 más e elevado a la 3 pi s partido s cuadrado más 1. De hecho, esta fracción parcial ni siquiera la voy a hacer. Más 5, todo esto partido, eh, perdón, más 5 por s partido de s cuadrado más 1. Con respecto a las de acá, aquí hay una fracción parcial y aquí hay otra fracción parcial que hacer. Pero esto es muy fácil, de hecho, desde las más sencillitas porque uno puede darse cuenta que eso quedaría 1 partido s cuadrado menos 1 partido s cuadrado más 1. De hecho, es muy similar a una que habíamos hecho anteriormente. ¿Por qué? Porque al final esto me va a dar, bueno, agarro esto y multiplico en cruz, va a quedar s cuadrado más 1 menos s cuadrado, todo partido, s cuadrado por s cuadrado más 1. Entonces, esa fracción es facilísima. Con respecto a la otra, sí tengo mis dudas. Esto de acá. Eso, y pues quedaría entonces, me puedo dar cuenta que eso lo tengo que escribir como un a partido s más un b s más c, todo partido s cuadrado más 1. Si yo, y eso tiene que ser igual a 5 partido s cuadrado más 1 de esta forma. Y básicamente por lo que hemos estado viendo. Entonces de acá me puedo dar cuenta de que multiplico en cruz. Va a quedar que a por s cuadrado más 1 más un s por bs más c. Y eso tiene que ser igual a 5. De aquí el valor de a es directamente fácil de encontrar y el valor de b también y el valor de c también. Porque en este caso va a quedar que los coeficientes cuadráticos corresponderían a y a b. Los coeficientes lineales básicamente es únicamente c. Y el coeficiente de cuadrático en este caso, el coeficiente lineal únicamente corresponde a. Esto tiene que ser igual a 5. De esta forma, a más b es 0, c es igual a 0 y a es igual a 5. Entonces, de acá básicamente llegamos a que, perdón, a es igual a 5. Perdón. Ah, bueno, sí, a es igual a 5. De acá llegamos a que a es igual a 5, b es igual a menos 5, y ya con respecto a eso podríamos realizar esto. En este caso, entonces, quedaría que 5 partido s, en este caso, menos 5, bueno, menos 5 partido s cuadrado más 1 por c. Y al final podríamos llegar a ver de que esto es exactamente igual a la fracción parcial que estamos viendo. Entonces simplemente voy a comprar un toque. Mm, Simplemente voy a comprar un toquecillo. Sí, efectivamente es correcto. Estas serían las fracciones parciales. Con respecto a las otras, ya habíamos hablado y queda bastante sencillo. Entonces, de hecho, esto lo voy a escribir esto como por aparte. Entonces, pues esto quedaría de la siguiente forma. Y de t es igual a la transformada inversa de la función y de s, y mayúscula s, que es exactamente igual a todo esto de acá. Entonces quedaría de esta forma. Y en este caso, la primera, pues lo deduzquimos por fracciones parciales.
Y de hecho, esto quedaría entonces. Curioso, ¿verdad? Curioso que vaya a pasar esto otra vez. Esto se convertiría en la transformada inversa. En este caso, esta la hemos escrito por fracciones parciales aquí en la parte de arriba, que es esto de acá, que es 5s partido, perdón, 5 partido s menos 5s partido s cuadrado más 1. Ahora, más e elevado a la 3 pi s, perdón, e elevado a la 3, a menos 3s de esta expresión. Lo habíamos escrito esta parte de abajo como lo siguiente. Lo habíamos escrito como un 1 partido de s cuadrado menos 1 partido de s cuadrado más 1, de esta forma. Y más 5s cuadrado más 1. Y aquí es donde otra vez vuelve a pasar lo mismo. Este término de acá y este de acá se cancelan. Entonces, ¿esto qué haría entonces? 5 transformada de Laplace, en este caso de 1 partido de s. Y de acá podemos darnos cuenta que haría la transformada de Laplace de esta expresión. Que la transformada de Laplace inversa de esta expresión tiene que ver con la función escalón. Ok, aquí por ejemplo, esto 5 por la transformada inversa de este, eso daría 5, perdón, 5 por la transformada inversa de básicamente 1 partido de s es 1. Aquí aplicamos el teorema de segunda traslación. Aparece una función, forma inversa del teorema de segunda traslación. Aparece esa expresión y multiplicamos exactamente por la transformada de esta expresión, pero evaluada en de menos pi. 1 partido de s cuadrado es la transformada de t, y la transformada de esta de acá, pues la transformada inversa de seno de t. Y en este caso, como ya lo habíamos visto anteriormente, y pues únicamente tienen que ver básicamente tiene que ser igualada en t menos 3. Aquí quedaría 5 más u de t menos 3. En este caso, t menos 3 menos seno de t menos 3. Y esa sería la respuesta. ¿Estamos claros? ¿Todo bien? Ok. De hecho, ese era el número 57. ¿Qué página es? 57, tal vez. Transformada de integrales. Aquí me estoy adelantando. Esta es la práctica general. Otra vez me volvió a pasar. Y esto tiene que ver con la parte de transformada de ecuaciones diferenciales. Entonces podemos darnos cuenta de que la que realizamos fue esta de acá. Y es exactamente la misma respuesta de acá. Espero que lo tengamos en cuenta. 5 más u de t menos 3 menos seno, en este caso de t menos 3. Pues básicamente eso estaría bueno y terminaríamos aquí por hoy. Cualquier cosa les quedo viendo un ejercicio de los últimos que vienen siendo un poquito más difíciles, pero es más de lo mismo. Nada más hay que aplicar derivada de una transformada y transformada de una derivada. Pues ahí después hablamos. ¿Estamos? ¿Todo bien? Ok, nos vemos la próxima semana. Ok.